Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo IM Meeting organizado por la revista IM Farmacias. Para los que no me conocen, yo soy Ángel Salada, editor de la revista. Y antes de que empiece la mesa redonda que nos ocupa hoy, quiero dar las gracias a todos los profesionales del sector farmacéutico que en estos momentos nos estáis viendo desde vuestras pantallas. Gracias por vuestro tiempo y por la admirable labor que desempeñáis día a día. También, por supuesto, a nuestros 4 invitados: Jaime Acosta, Luis González, Jordi Casas y Raúl Díaz Varela. Muchas gracias. Sin vosotros esto no tendría sentido. Y a nuestro patrocinador Aristofarma, que nos ha querido acompañar en la sponsorización del IM Meeting. Nada más por mi parte, os dejo con Laura Peidró, redactora de IM Farmacias, que será quien modere el encuentro. Laura, cuando quieras. Gracias, Ángel. Buenas tardes a todos y gracias por compartir la tarde con nosotros. Enseguida va a empezar el IM Meetings que nos ocupa hoy, centrado en dar respuesta a la siguiente cuestión. ¿Por qué no se aprovecha todo el potencial de la red de farmacias en la lucha contra el coronavirus? Lo haremos a través de una mesa redonda virtual dividida en 3 grandes bloques sobre los cuales cada invitado dará su punto de vista. Una vez finalizados los 3 bloques, los invitados responderán a las preguntas que vosotros les hayáis hecho llegar a través de la pestaña llamada Preguntas y que encontraréis arriba a la derecha de vuestras pantallas. Simplemente indicáis a quién va dirigida y la formuláis. Es probable que por cuestión de tiempo no se puedan responder todas, pero no os preocupéis. Serán respondidas a posteriori y os las enviaremos al correo electrónico que habéis usado para registraros. En el mismo correo, mañana os llegará una encuesta de satisfacción que os agradeceríamos que contestarais, así como el vídeo del encuentro para que lo podáis volver a ver o compartirlo con quien queráis. También mañana recibiréis, a través de la newsletter diaria de IM Farmacias, una amplia cobertura de lo que pase en los próximos minutos. Yo no me quiero alargar mucho más, pues los protagonistas son nuestros invitados. Hoy contamos con Jaime Acosta, farmacéutico comunitario experimentado con una gran pasión por la innovación y el futuro de la farmacia y un profundo conocimiento del entorno de la farmacia comunitaria global, así como de las necesidades nuevas y cambiantes de la atención sanitaria en todo el mundo. Autor y ponente habitual en eventos sanitarios globales, es miembro electo del Comité Ejecutivo de la Sección de Farmacia Comunitaria de la Federación Internacional Farmacéutica y miembro del Foro de Tecnología de la FIP y del Grupo de Expertos Globales sobre la COVID-19, que elabora documentos sobre la adaptación de la farmacia para afrontar la pandemia en todo el mundo. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás? De Jaime pasamos a Luis González Díez, presidente del COF Madrid. Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, es consejero del Servicio Madrileño de Salud, presidente de Infarma Madrid, presidente de COM Servicios 31 y vocal autonómico de Madrid en el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Gracias. También compartirá la tarde con nosotros Jordi Casas, elegido presidente del COF de Barcelona este julio. Anteriormente fue secretario y vicetesorero de la institución. Es titular de farmacia comunitaria en el Prat de Llobregat desde 2009 y desde 2010 ejerce como profesor asociado a la Unidad de Coordinación Docente de Estancias en Prácticas Tuteladas en la Universidad de Barcelona. En 2007 fue nombrado doctor en farmacia con la calificación excelente cum laude y mención de doctor europeo y, entre otros títulos, cuenta con el máster oficial en farmacia asistencial y atención farmacéutica. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Y Raúl Díaz Varela tampoco se ha querido perder el encuentro. Él es presidente de la patronal de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos en España. Además, es vicepresidente del grupo Indukern y presidente de Kern Pharma desde 1999. Díaz Varela ha desarrollado toda su trayectoria profesional en la empresa familiar dentro de las industrias químico-farmacéuticas del grupo Indukern, ocupando cargos de responsabilidad en Indukern en España, Suiza y Hong Kong. Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues bien, dichas las presentaciones y sin más dilación, vamos a empezar con la mesa redonda. Hace mucho tiempo que la profesión farmacéutica pide participar más activamente en la lucha contra el coronavirus.
Quiere realizar test rápidos, vacunar contra la gripe y ser parte activa en las estrategias y programas puestos en marcha para el cribado, prevención y detección de casos de COVID-19. Asimismo, ha pedido que se vuelvan a instaurar las medidas adoptadas en marzo que contribuyeron a proteger a los colectivos más vulnerables, evitando desplazamientos y posibles contagios, como son la atención farmacéutica domiciliaria, la coordinación de la farmacia comunitaria y hospitalaria para la dispensación de medicamentos de hospital o la renovación de los tratamientos en la receta electrónica. Con todo, el tema que en estos días ocupa todo el protagonismo es la realización de test de antígenos en las farmacias, una propuesta que cuenta con defensores y detractores a partes iguales. Mientras que el colectivo médico y enfermero lleva meses advirtiendo de las graves consecuencias que esto podría suponer para la salud y la seguridad de los pacientes, la profesión farmacéutica lo ve como una manera de ayudar a descongestionar la atención primaria y los hospitales, evitar la proliferación de los test caseros comercializados por Internet o aumentar la accesibilidad en zonas rurales. Sobre esta cuestión, precisamente ayer, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió a las comunidades que quieran utilizar a las farmacias para hacer test que hagan un plan de cómo hacerlo para que puedan valorar su viabilidad. ¿Por qué las autoridades son tan reticentes a autorizar estas iniciativas? ¿Qué beneficios aportaría al Sistema Nacional de Salud la puesta en marcha de estas medidas? ¿Por qué creen que hasta ahora todas las propuestas realizadas por la profesión farmacéutica no han progresado, aunque parece que ahora se está más cerca que nunca de la realización de test en las farmacias? Por ejemplo, en países como Francia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Australia o Canadá, las farmacias están realizando test de antígenos. ¿Qué les diferencia de España? Jaime, tienes toda nuestra atención. Bueno, muchas gracias a IM Farmacias por la invitación. Es un placer hablar de farmacia con tantos farmacéuticos y compartir ponencia con farmacéuticos tan relevantes. Pese a la amabilísima presentación, en este caso, mis opiniones, las que aquí vertiré, no son necesariamente las de la sección de farmacia comunitaria, son personales e intentaré ceñirme al tiempo que se me ha dado, que es bastante corto, con razón. Por tanto, la información que aquí presentaré no es exhaustiva, sino son unas pequeñísimas pinceladas de la información a la que se tiene acceso desde FIP, que es una plataforma privilegiada para ver cómo la profesión evoluciona, se adapta, cambia tan rápidamente, especialmente y desgraciada y afortunadamente por la pandemia que nos azotó. Gracias a la pandemia, determinados cambios que costaba mucho tiempo llevar a cabo, con oposición, como decía la moderadora, de los representantes de determinados colectivos, no necesariamente de los profesionales, ni siquiera de toda la representación, pero de algunos de sus representantes. Sucede así en todos los países del mundo en los que la farmacia intenta avanzar. Forma parte del paisaje y contra eso diría que hay que luchar. Si no pueden ser aliados, que es lo ideal, hay que saber gestionarlo. Bueno, os traigo unos pocos ejemplos de cómo determinados cambios en otros países han sido muy rápidos. Por ejemplo, en Irlanda, para evitar que la población acudiera a los centros de salud que estaban cerrados a cal y canto y atendían solamente por teléfono. Ahí la situación era incluso peor que aquí en España. Se le permitió a los farmacéuticos en determinadas condiciones renovar las prescripciones de los pacientes a los que se le había terminado la receta, incluso hasta 3 meses. También se ha habilitado una capacidad que tienen los farmacéuticos de hacer dispensaciones de emergencia para medicamentos que normalmente necesitan receta y ausencia. En Portugal también la representación profesional logró que desde las farmacias se hiciera renovación de prescripciones y montaron lo que ellos llamaron Operación Cruz Verde, que es poder dispensar medicamentos hospitalarios en todo el país en oficinas de farmacia comunitaria. En Australia también la representación aprovechó para habilitar a los farmacéuticos a hacer dispensación de emergencia, que la administración, y esto es muy importante porque es uno de los drivers de la farmacia profesional en todo el mundo, el envío a domicilio de los medicamentos de gente no solamente que tenía que estar aislada, sino evitar, en fin, hacer distanciamiento social. Y la administración está pagando este envío en determinadas condiciones. Y también muy importante, para evitar devolver a los pacientes a los prescriptores, se ha habilitado a los farmacéuticos a hacer sustituciones por desabastecimiento en determinados casos.
En Escocia han ido un poquito más lejos y se pueden dispensar incluso psicótropos sin recetas si el farmacéutico encuentra una prescripción previa por un prescriptor en el sistema y se les ha permitido acceder a parte de la historia clínica. En cuanto a vacunación, es otro de los grandes avances profesionales. Para mí es uno de los servicios más importantes que podemos prestar los farmacéuticos porque es eminentemente sanitario, es muy visible, se accede a gran parte de la población y permite evidenciar muchas de las fortalezas que tiene la profesión. En Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, los farmacéuticos están vacunando contra la gripe, empezaron con gripe, introdujeron nuevas enfermedades y ahora forman parte de lo que han llamado Operación Warp Speed para permitir vacunar a los pacientes contra la COVID, no solamente farmacéuticos, sino también técnicos y estudiantes registrados. Esto es un servicio en el que se han prestado todas las farmacias independientes, grandes cadenas, y es uno de los grandes éxitos de la población. En cuanto a los tests, pues es evidente que en la situación actual no se puede escalar PCRs al nivel que necesita la epidemiología nacional. Probablemente los test de antígeno no sean tan útiles clínicamente como un PCR, probablemente no, es así, no son tan útiles, pero sí que tienen muchísimas ventajas a la hora de hacer el control de la cadena de transmisión por la simplicidad de equipos, no se necesitan equipos complejos que son necesarios para PCR, campanas, todo el material no son necesarios en farmacias, menor demanda de operadores altamente cualificados a un precio mucho más reducido y con una rapidez de resultados muy notable. Ayer la Comisión Europea publicó una recomendación a los gobiernos que en algunos titulares decía que recomendaba que se hicieran farmacias. En su lectura no habla de farmacias, sino que recomienda el uso de antígenos. Y la CIP ha sacado un informe para farmacéuticos que ya están haciendo tests para ayudarles en este servicio. Os traigo arriba a la izquierda el ejemplo de Holanda, en este ejemplo de que los PCR no son escalables. En Holanda, hace 2 meses más o menos, se comprometió el gobierno, la administración, a hacer PCR a todo el mundo que lo necesitaran y tuvieron que echar para atrás el servicio porque se quedaron sin reactivos, sin torundas, y es la muestra palpable de que no se puede llegar con PCRs a toda la población. Y casi por último, en determinados países los farmacéuticos están prestando nuevos servicios también a distancia, por ejemplo, derivación desde urgencias a farmacias, los farmacéuticos resuelven consultas y se las pagan por teléfono. En Inglaterra están haciendo servicio de nuevos medicamentos y revisión de uso de nuevos medicamentos por teléfono a videoconsulta. En Escocia se ha habilitado a las farmacias a usar una herramienta de videoconsulta que usan los médicos, lo están usando también las farmacias. Y en Gales, los servicios que prestan habitualmente de salutación tabáquica, síntomas menores, revisión de medicación al alta, contracepción de emergencia, se está haciendo y se retribuye los farmacéuticos usando una videoconsulta. Y por terminar, por no extenderme más en estos 5 minutos, Canadá es uno de los ejemplos en los que los farmacéuticos son profesionalmente más avanzados. Empezaron hace mucho tiempo con un plan de desarrollo profesional muy ambicioso que tuve la oportunidad de conocer desde el principio. Y yo me he permitido destacaros con corazones los servicios que, en fin, más me llaman la atención. En la parte de la izquierda, por no extenderme, en Nueva Escocia, los farmacéuticos prestan servicios en remoto de prescripción y de consejo a pacientes, información de medicamentos, llevan determinados procesos del proceso de dispensación a distancia. En Alberta incluso se les pagan por estos servicios en remoto, $20 por paciente y día. Y en Ontario también se les pagan $75 canadienses por paciente de alta y $25 por seguimiento en un servicio que ellos tienen, que es muy parecido a la revisión de uso de medicamentos. Estos son solo unos pocos ejemplos muy apresurados de cómo la profesión en todo el mundo ha avanzado gracias a la despreciada oportunidad que nos ha supuesto el COVID. Muchas gracias, Jaime, y gracias por la concreción, que sabemos que tienes mucho más que explicar. Seguimos con el bloque 1. Precisamente, la Comunidad de Madrid, Cataluña y recientemente Murcia están trabajando activamente para que sus farmacias puedan realizar test a la población. Hoy tenemos la suerte de contar con los presidentes de los colegios de Madrid y Barcelona para conocer su punto de vista de primera mano. Luis, ¿por qué no se aprovecha todo el potencial de la farmacia? Todo tuyo, cuando quieras. Bien, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a participar en esta mesa.
a la vez que decir a todos los compañeros de mesa, bueno, pues que es una satisfacción estar con todos vosotros. Me vas a perdonar, pero no he acabado no he entendido la pregunta porque en ese momento ha habido una interferencia. ¿Me la puedes repetir para centrarme? Claro bien, que por sí, favor? Luis. En general, Ahora, perfecto. ¿por qué no se aprovecha todo el potencial de la farmacia? Perfecto. Pues mira, yo estoy convencido, y me imagino que a lo mejor estamos de acuerdo todos, que ahora mismo lo que es la oficina de farmacia va a tener un antes y un después de la pandemia. Indudablemente lo que influye en muchos países es el Sistema Nacional de Salud, la accesibilidad que tienen los pacientes tanto a los centros de salud como a las oficinas de farmacia, y quizás nosotros hasta el empiece de esta pandemia pues siempre estábamos acostumbrados a acudir primero al médico, al centro de salud y luego a la farmacia. Entonces, prácticamente todo lo que se ha estado haciendo en otros países, pues nosotros aquí lo estaba haciendo el centro de salud, y la oficina de farmacia hasta estos momentos pues se dedicaba a hacer una dispensación, de tal forma que eso sí que hay que decirlo, a los pacientes nunca les ha faltado su medicación, pero prácticamente era lo que era una dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia. Poco a poco los farmacéuticos hemos ido pensando, hemos ido diciendo que no se utiliza el potencial que tiene la farmacia para ir cogiendo nuevos campos, desarrollar nuevos campos. Y a partir de ese momento, pues es cuando nos hemos encontrado prácticamente trabas en todas las iniciativas o en casi todas las iniciativas que había propuesto la farmacia hasta que ocurre esta pandemia. Estábamos nombrando de medidas que hace unos meses eran impensables que se pudiesen realizar en la farmacia, y sin embargo ahora, debido a estas circunstancias, pues lo estamos realizando. Sin ir más lejos, nombrábamos efectivamente la atención farmacéutica domiciliaria. Eso, como todos sabemos, era uno de los puntos que iba en la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, que por los motivos X pues no se aprobó en ese momento. Pero ya ahí, fijaros que iba ese concepto. Iba también el concepto de horarios, que hemos visto que en esta pandemia ha habido una flexibilidad para que en aquellos municipios o en aquellas zonas donde era necesario que la farmacia estuviese más tiempo a disposición de los ciudadanos, no se ha tenido que pedir permiso ni nada, voluntariamente lo hemos hecho. Y luego también, pues claro, decir que estas medidas que han llegado y que se han implantado siguen con nosotros. O sea, no está que ahora mismo en la Comunidad de Madrid que no se pueda hacer ya atención farmacéutica domiciliaria, que no podamos acceder al domicilio del enfermo, que no tengamos ahora mismo que cuando a un paciente se le acaba su medicación tenga que ir necesariamente al ambulatorio, automáticamente se le pone la receta electrónica. Es decir, que durante este tiempo se ha visto cuál es la verdadera función, la verdadera labor que están haciendo todos los farmacéuticos en su oficina de farmacia, como auténticos profesionales que somos. Los pacientes han acudido a su farmacia, conocen al farmacéutico, tienen un concepto elevadísimo, pero elevadísimo, de lo que es el potencial de la farmacia, de lo que es el conocimiento, de lo que son los consejos, de todos los problemas que a lo largo de este tiempo hemos solucionado. ¿Por qué? Porque había muchos centros de salud que estaban cerrados. Por lo tanto, como esos centros de salud estaban cerrados, no han tenido más remedio que acudir a su oficina de farmacia. Me imagino que a lo largo del debate podremos hablar también de lo que ha sido la atención farmacéutica domiciliaria en la zona rural, donde los farmacéuticos es el único, como siempre decimos, el único profesional sanitario que existe en ese municipio. El único establecimiento sanitario es la oficina de farmacia. Se han dado cuenta de lo que era su farmacéutico de barrio, su farmacéutico de ese municipio, la confianza que han depositado en la farmacéutica y en el farmacéutico. De tal forma que yo me atrevería ahora mismo a decir claramente que hay un antes y un después para la oficina de farmacia. Ahora mismo la oficina de farmacia, el concepto que tiene la ciudadanía es un concepto de proximidad, es un concepto de confianza y es un concepto de que le va a atender siempre a cualquier tipo de consulta que se pueda realizar un profesional sanitario. Por lo tanto, yo creo que debemos aprovechar este campo que tenemos ahora mismo para ir consiguiendo poco a poco aquellas necesidades. Hablabas también de la presentación de los medicamentos DH. No es que solamente en España, o por lo menos en la Comunidad de Madrid, no se cuente con las farmacias, es que no se cuenta tampoco con las farmacias para que hagan, como si dijésemos de depósito, para que esos medicamentos que se fabrican en los hospitales, que lo realizan nuestros compañeros de farmacia hospitalaria, cuenten con la farmacia comunitaria para que el paciente pudiera recoger ese medicamento a la farmacia. Han utilizado otros medios completamente distintos a la farmacia y, sinceramente, pues duele pensar
que nuestros compañeros mismamente no cuenten con nosotros para la distribución de esos medicamentos. Yo creo que poco a poco se va a ir consiguiendo, pero hasta ahora estamos hablando de países, estamos hablando de lo que se hace en Francia, me parece fenomenal, de lo que se hace en Canadá, de lo que hacen países. Y aquí, si os dais cuenta, no hablamos de lo que se hace en España, estamos hablando de lo que se hace en comunidades. Dependiendo de cómo actúen los colegios, dependiendo de cómo sea el consejero de Sanidad, se pueden conseguir más o menos campos para que realice la farmacia. Acabamos ahora con lo que ha ocurrido estos días. Ha sido una batalla, pues como son todas las batallas, ha sido una batalla larga, ha sido una batalla dura. Como muy bien decía la moderadora, pues al principio teníamos pues a mucha gente a favor y otros en contra para la realización de los test en la oficina de farmacia. No solamente la realización de los test, es la venta de esos test en la oficina de farmacia. Yo he llegado a pensar que debido a cómo se iba desarrollando todo este proceso, en el único sitio donde todo el mundo estaba de acuerdo, fijaros lo que os voy a decir, qué fuerte, donde todo el mundo estaba de acuerdo en que no se realizasen esos test, era la oficina de farmacia. Nadie se ha preocupado, el colegio sí que se ha preocupado de denunciar a la agencia todos los canales que se han utilizado para la adquisición de esos test. ¿Quién los estaba haciendo? ¿Qué condiciones sanitarias estaban cumpliendo? ¿Dónde se depositaban los test? Nadie. En cambio, ofrecemos los farmacéuticos nuestros establecimientos sanitarios de farmacia para la realización de estos test y todos son problemas, todos son complicaciones y la mayoría de las personas se encuentran nuestra. Yo creo que esto, pues tal y como dijo ayer el ministro, y con esto acabo, pues es un avance más que se da reconociendo la labor sanitaria de la oficina de farmacia. Y ahora no está todo ganado, ni lo podemos hacer mañana, ni lo podemos hacer pasado. El Colegio de Madrid ya tiene bastante campo adelantado, porque si después de llevar pidiéndolo desde el mes de agosto no tuviésemos ya un procedimiento normalizado de trabajo, pues no estaría bien, ¿no? Lo presentaremos a la Consejería de Sanidad la semana que viene. Tenemos unos documentos que nosotros creemos que son los mejores para la realización de estos test, pero una vez que lo aprobemos nosotros lo tenemos que mandar al Ministerio para ver si al Ministerio le parece bien. Y también, cuando nos lo digan, pues ya veremos si lo hacemos o no. Y hay que decir que yo, cuando los colegios hablamos en nombre de todas las farmacias, pero habrá a lo mejor una farmacia que por sus condiciones características pues no puede acceder a la realización de estos test. Por lo tanto, tendremos también que pensar en esas farmacias, como también tendremos que pensar en qué tipos de test se van a distribuir a través de las farmacias o los vamos a vender a través de la farmacia. Y yo ya digo que el Colegio de Madrid fundamentalmente va a exigir dos requisitos. Para que yo personalmente en mi farmacia pueda vender un test, voy a exigir una trazabilidad del mismo y una gestión de los residuos que se puedan organizar cuando se realizan estos test. O sea que yo creo que todavía tenemos bastante trabajo por hacer, pero lo importante es que por lo menos ya existe la posibilidad de que nos escuchen de cómo poder hacer esos test en la farmacia. Y entonces ya digo, se ha sumado, Madrid empezó en el mes de agosto, se ha sumado Cataluña, me parece fenomenal, se ha sumado Murcia, me parece fenomenal, ¿y por qué no se suma toda España? ¿Y por qué ahora mismo, en vez de estar en la provincia de Orense, que me da muchísima envidia, se lo he dicho al presidente de Orense, Santiago, qué envidia me da que en Orense se estén haciendo estas pruebas en la oficina de farmacia? Porque esas pruebas no lo podemos hacer en toda España, si ya sabemos que en Orense ha sido un éxito, que ha sido miles y miles de ciudadanos los que han pasado por la farmacia para realizarlo. Pues señores, aprovechemos esta circunstancia para que la farmacia de verdad sea un establecimiento sanitario. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Muchísimas gracias. Jordi, todo tuyo. El micro es tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Bien, en la línea de lo que se ha dicho vale, ahí. En la línea de lo que se ha dicho hasta ahora y por la pregunta que hacías respecto a la posibilidad de que se hagan test en las oficinas de farmacia de Barcelona o de Cataluña, en estos momentos la situación o las estrategias de control de la COVID-19 que se han seguido van en diferentes líneas. Es decir, esta posibilidad se enmarca dentro de una estrategia común de promover la intervención integrada y consensuada de la red de oficinas de farmacia, ¿vale? En este sentido,
desde el primer momento se ofreció la red de farmacias para colaborar en la gestión de la crisis y a partir de aquí se llevaron a cabo toda una serie de iniciativas en la línea de lo que Jaime ha comentado en otros países del mundo, que a continuación también me gustaría indicar para poner en valor algunas de las iniciativas o servicios que se han ofrecido aquí. Respecto al tema de la detección de casos, es verdad, esta semana hay un impacto mediático sobre este tema y también desde el lunes martes trascendió incluso una noticia sobre que Cataluña estaba trabajando en un protocolo. Sí que es cierto que hemos estado en un contacto permanente con la Administración, estamos buscando cuáles serían las vías o el circuito que hiciera esto posible, pero de todas maneras siempre desde una perspectiva de contar con unos test que fueran suficientemente fiables y validados, un circuito asistencial o una ruta asistencial suficientemente cerrada y después la posible o no adecuación de locales para garantizar en todo momento la seguridad del profesional farmacéutico y de la gente que acude a las oficinas de farmacia. No hemos de olvidar que en muchas situaciones la gente que acude a buscar la medicación se trata de pacientes crónicos, de edad avanzada, en una condición de fragilidad, con lo cual es necesario evitar al máximo esta posibilidad de contagio. A partir de aquí se están trabajando diferentes vías en la línea de lo que ayer dijo el ministro de Sanidad. Yo valoro muy positivamente que como mínimo esta opción no se cierra en el sentido de que están abiertos a valorar siempre que exista un circuito suficientemente seguro y que aporte este valor. Y es cierto que es necesario y existe una demanda social. Esta demanda social de hacerse pruebas, de saber en todo momento si uno tiene la enfermedad o no y en este sentido yo creo que la oficina de farmacia puede aportar una función. Lo único que todavía hace falta establecer de qué manera esto se podría establecer. Tenemos los test de anticuerpos, los de antígenos. Parece claro, incluso alguien preguntaba, la posibilidad de la toma de muestras o realización de PCRs en una farmacia. Esto, conociendo la red de farmacias que tenemos en España, pues se plantea cuanto menos difícil en algunas de los establecimientos que tenemos, pero estoy seguro que la farmacia de alguna manera puede sumar en este sentido. Aquí en Cataluña también se puso en marcha hace unos meses el proyecto de vigilancia epidemiológica integrada, este famoso IODIC, que era un programa de derivación farmacéutica, información y concienciación a la ciudadanía de una manera protocolizada y consensuada. Con este sistema y estos protocolos que se pusieron en marcha, los datos indican que incluso en algo tan sencillo como era un cuestionario y toda una serie de protocolos de intervención, se conseguían datos de positividad alrededor del 25% de los casos derivados. Eso demuestra la necesidad de integrar a la oficina de farmacia y que sea un recurso más para reforzar el sistema sanitario. Es necesario, yo creo que esta crisis lo ha puesto de manifiesto, la necesidad y la presión asistencial cada vez van incrementando y creo que la oficina de farmacia tiene que ser un jugador más o un actor más imprescindible en este nivel. En la línea de lo que decía Jaime, lo que se ha hecho en otros países, también es verdad aquí, simplemente por citar algunas de las actuaciones que se llevaron a cabo, desde las oficinas de farmacias se habilitó la posibilidad de la obtención del plan de medicación, de la prescripción, sin tener que desplazarse al CAP. Esto ha evitado más de 1 millón de desplazamientos, estamos cerca de los 2 millones de desplazamientos, que en caso contrario hubiera supuesto que personas fueran a los CAPs a buscar su medicación. Y además de todo eso,
también se puso en marcha la posibilidad de alargar las prescripciones de larga duración que estuvieran caducadas. Esto también es una funcionalidad que en estos momentos esta en concreto no sigue activa, pero yo creo que es una posibilidad que a plantear y a valorar dentro de todas estas funciones que la farmacia, el farmacéutico puede realizar. Otras iniciativas que se pusieron en marcha fue, como en la mayoría de comunidades, repartir mascarillas en el momento de escasez, la puesta en marcha de los hoteles salud, que eran aquellos centros que se habilitaban para la gestión de los casos, que se ponían en marcha casi de un día al otro, o incluso el circuito de entrega de medicación hospitalaria a través de la oficina de farmacia. En estos momentos este circuito continúa activo en Cataluña y estamos hablando de 400, 500 entregas que se hacen de manera semanal. Con todo esto, quiero decir, esto ha puesto en marcha seguramente muchas de estas iniciativas en un contexto diferente al de la epidemia no se habrían puesto en marcha, es bastante probable, pero creo que todas estas iniciativas han demostrado la necesidad de contar con la oficina de farmacia para muchas más cosas y creo que hemos demostrado que podemos aportar valor, podemos sumar en el sistema sanitario y creo que la línea por la que estamos yendo en este sentido es acertada. Muchas gracias, Jordi. ¿Hasta aquí? Sí. Muy bien. En otro orden de cosas, durante la primera ola del coronavirus, la disponibilidad de medicamentos genéricos fue providencial para evitar algunos problemas de desabastecimiento. De hecho, la industria de medicamentos genéricos en España se ha convertido en una suerte de red de seguridad sanitaria, económica e incluso social para el país. Raúl, ¿cómo está encarando esta segunda ola la industria del genérico? Bueno, yo me gustaría destacar sobre todo, como tú decías, la respuesta inicial, sobre todo en el sentido de que no ha habido grandes problemas de suministro comparado con los que ha habido en otros países y eso se debe a no solo la colaboración, como ha sido así, entre las compañías de medicamentos en general y en particular las de medicamentos genéricos con la distribución y la farmacia. Por tanto, la red que tenemos en España, eso ha permitido pues, que todo el mundo tuviese su medicamento, como han dicho antes, con algunas iniciativas que han facilitado, pues, digámoslo así, hasta el acopio de ciertos medicamentos durante un cierto periodo que la gente no quería salir al mercado, a la calle, perdón. Pero en cualquier caso, cuando hablamos de red de seguridad, me gustaría decir que no solo hemos sido una red de seguridad porque todo el mundo ha podido tener su medicamento genérico, sino que además a coste eficiente, ¿no? Para poner un ejemplo, de los 380 medicamentos esenciales que se definieron especialmente críticos durante la pandemia de COVID, pues el 70% tenían medicamento genérico. Y no solo eso, sino que el 69% de esos medicamentos genéricos tenían un coste inferior a 3 euros. Eso demuestra que ante una pandemia que normalmente tienes que tratar con medicamentos ya existentes porque no hay un tratamiento específico para la misma, tenemos hoy en día una red de seguridad a través de la producción y distribución de medicamentos genéricos espectacular y a muy coste eficiente. Además, no ha sido solo en farmacia, también hay que decir que muchos de los medicamentos han sido obviamente de uso hospitalario y en algunos casos pues, de producciones que no se estaban haciendo en España. Se nos ha pedido hasta multiplicar por 10 o recuperar producciones de productos que se han utilizado como sedantes durante los grandes periodos de 2, 3, 4 semanas de intubación de distintos pacientes, ¿no? Aquí hablamos de medicamentos como el propofol, el fentanilo, el midazolam, que en muchos casos se habían dejado de fabricar en España por la presión de precios que había habido y gracias a que las compañías de genéricos tienen fábricas en España, se ha podido recuperar esa producción y dar en menos de un mes respuesta a las necesidades que desde la Agencia del Medicamento se nos solicitaban, ¿no? Por tanto, creo que además vale la pena hacer una pequeña comparativa con nuestro país vecino. Todos habéis oído en las noticias que Francia tuvo grandes problemas de abastecimiento de paracetamol, un problema que no hemos tenido en España. ¿Por qué? Porque en Francia solo el mercado está mucho más concentrado en pocos jugadores o pocas empresas y los dos
los dos principales suministradores, uno es una empresa francesa y otro una americana, ocupan el 70% del mercado, pero curiosamente ninguna de las dos fabrica en Europa. Y por tanto, cuando han tenido que aumentar sus producciones, cuando han tenido que hacer una respuesta mucho más inmediata, eso no se ha podido hacer. En cambio, en España estamos hablando de que el 70% de los medicamentos genéricos se fabrican en España, de lo que se consume en España, el 70% se fabrica en España, e incluso si miramos lo financiado por el Sistema Nacional de Salud, ese porcentaje aumenta al 75%. Por tanto, es fundamental tener una industria sólida de genéricos en el país, de tener las fábricas en proximidad. En otros casos de las compañías de AESEC, 13 tienen fábrica en España y 4 en el resto de Europa. Europa también ha dado una buena respuesta en este sentido y, por tanto, nos parece fundamental destacar este tema. Y para acabar, decir que ¿qué nos hubiese pasado si en este momento hubiésemos tenido un sistema como el andaluz para toda España, donde hubiese habido un sistema de subastas con un único suministrador para el mercado español? La crisis hubiese sido increíble. Por tanto, creo que debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos de regulación, y el medicamento único o el medicamento fabricado en exclusiva, porque una de las grandes ventajas que ha tenido España es que tiene un número significativo de grandes proveedores, con grandes instalaciones detrás, con más de 1.000 personas en cada una de las fábricas y suministrando sin parar medicamentos. Muchas gracias, Raúl. Pues contigo finalizamos las intervenciones del bloque 1. Si queréis añadir algo más, ahora es el momento. Os dejo. Pues sí, si me lo permites, Luis, es todo tuyo. Casualmente sí que quería nombrarlo, que uno de los éxitos que, bueno, pues de la tranquilidad que hemos tenido en las oficinas de farmacia, yo creo que se debe a dos sectores. Uno, que lo acaba de decir muy bien Raúl, que es la industria. Muchísimas gracias, Raúl. Y desde luego ha puesto un ejemplo que, como decía yo al principio, menos mal que en España no teníamos la gestión de las subastas que se estaba haciendo en Andalucía. Por lo tanto, como os comentaba al principio, no es lo mismo decir que en Francia todos actúan igual, pero que en España vamos por autonomías. Y hay otro sector que creo que es muy importante. Sin ese sector, la oficina de farmacia tampoco sería lo que es nuestra distribución. Gracias al esfuerzo que se ha hecho por parte de toda la distribución farmacéutica, todos los ciudadanos han tenido su medicación, incluso en esas zonas que sería difícil acceso, como es la zona rural. Y también lo que ha influido mucho en la tranquilidad de los ciudadanos ha sido cuando nos han preguntado, por ejemplo, por el paracetamol que nombraba Raúl, si tenía que abastecerse, si iba a tener bastante, y la tranquilidad que se ha mandado desde la oficina de farmacia, yo creo que también es muy digna de tener en cuenta, porque si no la gente hubiese hecho gran acopio de medicamentos como se hacía antiguamente. Por lo tanto, mi agradecimiento también a la industria y a la distribución farmacéutica. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más quiere intervenir a este respecto? Jaime, adelante. Bueno, sobre las cuestiones de desabastecimiento, es verdad que hay una preocupación en los reguladores internacionales. Por parte de las instituciones europeas, ya por fin se habla de que hay que, en fin, toda la presión que está sufriendo el precio de los medicamentos se traslada naturalmente a concentraciones, se busca eficiencias en la cadena y al final la concentración, la fabricación del principio activo, la fabricación de los propios medicamentos, y en esto pues seguro que Raúl puede dar mucha mejor información que yo, pero parece que sí hay un cierto conocimiento formal de que hay ya demasiada presión sobre los precios también en Estados Unidos. Por aportar un poco la visión internacional y al hilo de lo que decía Luis sobre los distribuidores, es verdad que en España es bastante singular en cuanto a que el mercado mayorista de medicamentos está en fin, absolutamente copado por cooperativas que buscan darnos a las farmacias el mejor servicio al menor precio posible. Probablemente si la distribución hubiera sido por parte generalmente de privados, la situación hubiera sido radicalmente distinta, como ha sucedido en otros sitios, incluso a través de distribución selectiva. Los fabricantes no distribuyen a todos los mayoristas y, por tanto, no todas las farmacias son abastecidas. Y, por terminar, lo mencionaba en mi presentación, pero me gustaría explicarlo un poco mejor. En el momento, en algunos países, en Canadá y en Australia, por ejemplo,
en el momento que un producto, un medicamento concreto con una dosis determinada entraba en desabastecimiento, automáticamente se habilitaba a los farmacéuticos cuando su exclusivo criterio profesional se lo indicaba, se les permitía no solamente cambiar dosis y forma farmacéutica, no tenían que derivar al médico, sino en determinadas ocasiones incluso también cambiar el principio activo con el correspondiente registro y responsabilizándose profesionalmente, que es lo que yo creo que a lo que tendríamos que aspirar los farmacéuticos, como expertos en el uso de los medicamentos. Gracias, Jaime. Jordi, Raúl, ¿algo más que queréis añadir? Sí, me gustaría simplemente en la línea esta última que ha dicho Jaime, existen muchas funciones que incluso ya no me voy al campo incluso de los test o incluso otras funciones complementarias, incluso en el mundo del medicamento exclusivamente, existen toda una serie de funciones y se ha demostrado durante estos meses con cosas como la ampliación o alargar tratamientos, el cambio de forma farmacéutica, el cambio de dosis en urgencia, etcétera, etcétera. O sea, existe toda una serie de servicios alrededor de lo que sería la dispensación o los tratamientos farmacológicos que yo creo que son vías a explorar desde la oficina de farmacia y de esta manera vamos a decir, se ahorraría muchísimos desplazamientos al CAP, a veces para actividades meramente administrativas, que yo creo que aquí es una búsqueda de eficiencia, aportando valor, obviamente, el farmacéutico siempre y a través de la firma o a través de la validación de ese cambio o de esa actuación. Pues seguro que sí. Gracias, Jordi. ¿Seguimos adelante, entonces? Muy bien. Venga, vamos ahora con el bloque 2. Quieren, pero no pueden. Los farmacéuticos españoles no reciben el reconocimiento suficiente por parte de las autoridades, que siguen sin considerarlos sanitarios y sin incluirlos en las estrategias de salud pública. Sin embargo, cada día suben la persiana de su farmacia con el fin de estar al lado del paciente, y asistirlo de la mejor manera posible. ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿Es muy exagerado decir que se sienten ninguneados o poco valorados por parte de las autoridades sanitarias? ¿Podemos hablar de impotencia? Por otro lado, están en contacto directo con los pacientes. ¿Qué les piden? ¿Con qué problemas se están encontrando? ¿Se podrían solucionar estos problemas directamente desde la farmacia? Con todo, ¿sienten que ha crecido la confianza del paciente hacia el farmacéutico? Luis, abres tú ahora el turno de intervenciones. Cuando quieras. Bien, muchas gracias. Bueno, pues como te decía al principio, yo soy muy optimista y repito, hay un antes y un después de esta pandemia. Efectivamente, a día de hoy no estamos lo suficientemente valorados por nuestras autoridades sanitarias y por otros sectores y prácticamente muchas veces hemos tenido que recordar que los farmacéuticos también existimos. Pero, sin embargo, tengo una satisfacción muy grande, puesto que es la ciudadanía, han sido nuestros vecinos, han sido los pacientes, los que día a día han ido aumentando su confianza en el farmacéutico. Cualquier problema que le ha surgido, cualquier duda, ha acudido a su farmacia precisamente para que se lo solucionase. Pero sí que es verdad que todavía nos duele que, bueno, yo no tengo ningún complejo, yo me considero profesional sanitario, no hace falta que me lo esté reconociendo todos los días, pero dentro de ese grupo que llaman sanitarios, pues hay muchas veces que, cariñosamente lo voy a decir, se olvidan de nosotros, no cuentan con nosotros. Y lo mismo que hemos tenido héroes en los médicos, hemos tenido héroes en los enfermeros, pues también hemos tenido héroes en la farmacia. Hemos tenido compañeros que por estar atendiendo, por estar en su farmacia con sus clientes, pues han dejado la vida. Y entonces eso, pues también la ciudadanía, bueno, pues lo asume, lo agradece y también es de satisfacción que por lo menos se nos haya reconocido con el Premio a la Princesa de Asturias, donde exactamente, ¿no?, se reconoció la labor de los farmacéuticos. Sin embargo, pues hay en otras acciones porque se olvidan de nosotros y es muy triste tener que estar recordando día a día pues todo lo que hacemos por la sociedad.
Quizás sea porque nosotros hasta antes no nos hemos sabido valorar. O sea, nosotros lo que hemos hecho siempre es facilitar no solamente los medicamentos, cualquier producto que se tuviese en las farmacias y que nos fuese solicitado por los ciudadanos. Todo ha sido siempre facilidades y muchas veces, y lo sabemos los que estamos aquí, bordeando incluso la ley. Cuando han acudido personas a nuestras farmacias que se les acaba el tratamiento, teníamos que adelantárselo. Ahí estábamos bordeando la ley, por no decir que estábamos fuera de la ley. Es decir, que hemos sido un profesional sanitario súper cercano, atento siempre a las necesidades de toda la población nuestra, que por lo general estamos en barrio, conocemos a nuestros pacientes, conocemos a las familias, y siempre dicen, hijo, vete a la farmacia, pregunta por, que te lo va a solucionar enseguida. Toda esa labor es la que yo creo que de verdad nos reconocen los ciudadanos, nos reconocen nuestros vecinos. Sin embargo, por otros motivos, que a lo mejor tampoco nosotros nos hemos sabido vender suficientemente, falta ese reconocimiento, o faltaba, cuidado, ese reconocimiento por parte de las autoridades. Y hay muchas veces que decimos, qué suerte tiene la autonomía de, no voy a decir nombres, que siempre están nombrando a los farmacéuticos. Ya podía, en mi autonomía, ya podía mi consejero, ya podía mi presidente acordarse un poquito de la labor que estamos haciendo nosotros también en esta autonomía. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido antes y ahora mismo ya me imagino que siguen contando con nosotros. Yo estoy convencido de que somos una pieza fundamental ya en el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, tengo la esperanza, tengo la confianza de que cuenten con nosotros, pero también tengo que decir que todo el esfuerzo de que cuenten con nosotros se debe a la labor que todos, absolutamente los farmacéuticos, hemos realizado durante esta pandemia. Todos los farmacéuticos, cada uno en el campo donde ha trabajado. Por eso, sinceramente, creo que debemos estar contentos y debemos estar satisfechos de esa labor que hemos realizado todos en beneficio del paciente. Desde luego, Luis, muchísimas gracias. Jordi, vamos contigo cuando quieras. Sí, yo creo que durante la pandemia los farmacéuticos hemos estado al lado de la población y han podido ver nuestra vertiente más asistencial. Es decir, sí que es verdad, como ya he dicho, que probablemente algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo en otro contexto no serían posibles. De todos modos, yo sí que en todo momento he notado este sentimiento por parte del paciente, de la gente que venía a la farmacia y te agradecía la función que hacías y yo me considero, es decir, la duda que a veces o incluso el debate que se genera sobre si el farmacéutico es profesional sanitario o no, sí que es verdad, como decía Luis, que a veces cuando se habla de profesional sanitario pues quizá no se hace referencia, pero yo no tengo ninguna duda que el farmacéutico comunitario, y así consta, es un profesional sanitario esencial y yo no creo que sea el momento ahora de lamentarnos o de ver si somos queridos o no, sino de dar un paso adelante. Es el momento de dar un paso adelante, de ofrecer soluciones y no entrar en disputas corporativas de la definición de roles profesionales de los diferentes sanitarios. La verdad es que lo encuentro bastante triste en este sentido. Yo creo que es un momento, una emergencia sanitaria de necesidad y el sistema sanitario en sentido amplio necesita todas las manos que sean posibles para ayudar a salir de esta situación. Y yo creo que la farmacia tiene que ser una más, es un pilar fundamental. De hecho, para mí es el punto de atención comunitaria que ha estado abierto en todo momento durante la crisis. Así me consta que algunos de nuestras autoridades sanitarias lo creen y como tal es fundamental la integración de la red de farmacias como punto de atención comunitaria del sistema de salud. Es imprescindible llegar a este punto y en este sentido yo creo que las cosas, ofreciendo soluciones con voluntad de llegar a consensos, se puede realmente construir muchísimo en algunos puntos que quizá por A o por B entrábamos en otras discusiones antes de la epidemia. Es el momento de presentar soluciones. Se decía un circuito de test de COVID
Yo creo que antes de lanzarnos a la piscina y decir vamos a hacer A, B o C, hay que evaluar. Hay muchas opciones encima de la mesa para ayudar en estos momentos a descongestionar la presión asistencial de los centros de salud y también sumar mucho. Es decir, ya lo decía, a nivel de tratamientos hay muchísimas funciones que se pueden hacer desde la farmacia, a nivel de gestión de crónicos. Es decir, no nos olvidemos, el sistema sanitario en estos momentos no solo tiene el problema de la COVID, que obviamente es una emergencia y un problema de primer orden, pero tenemos toda esta cronicidad que ahora parece olvidada. Hace 6 meses no existía otra cosa y ahora parece olvidada, y creo que aquí también los farmacéuticos podemos aportar muchísimo, ¿vale? Es decir, aparte de eso, una vez esta presión asistencial del coronavirus baje, tendremos toda una serie de problemas que se han ido acumulando. Probablemente aquí en Cataluña se hablaba que las visitas virtuales desde los centros de salud son superiores al 60%, es decir, el 60% de las visitas o más que se hacen a través de herramientas virtuales, y el seguimiento de los crónicos, bien sabemos que se necesita el contacto, se necesita un seguimiento, se necesitan detectar algunos indicadores de salud, y creo que esta función la puede hacer el farmacéutico. En esta línea estamos trabajando y a partir de aquí yo creo que con lo que hemos demostrado, el esfuerzo de todos los ámbitos durante esta pandemia, acabará con este debate que a veces tenemos, que desde mi punto de vista se tendría de superar, sobre el cariño, o por llamarlo así, que tenemos los farmacéuticos. Yo no tengo ninguna duda, así lo he sentido, y quizás sí que es verdad que en algún momento necesitaríamos algún detalle que obviamente, como a todo el mundo le gusta, el reconocimiento o el desarrollo profesional. Yo creo que esto es necesario, pero creo que trabajando en esta línea, saliendo de disputas corporativas y ofreciendo soluciones, al final los resultados, el compromiso y la responsabilidad de la profesión farmacéutica no deja dudas, y en este sentido creo que es en la línea que tenemos que evolucionar. Seguro que sí, Jordi, muchas gracias. Jaime, ¿cuál es tu punto de vista? Cuéntanos. Bueno, respondiendo a la pregunta de cómo se sienten los farmacéuticos, bueno, podría haber recogido muchísimas declaraciones de primeros ministros, presidentes de gobierno, ministros de sanidad, responsables de sanidad de los partidos, felicitando a los farmacéuticos en todo el mundo, porque es verdad que hemos dado el do de pecho con estar muy orgullosos de nuestro trabajo. Cuando estaba la asistencia sanitaria en cuanto a atención primaria cerrada y hospitalaria, se pedía precisamente que la gente no acudiera salvo último recurso. Pues la gente ha tenido su farmacia, y es verdad que en todo el mundo podemos estar muy orgullosos y deberíamos eso tomar como un escalón de avance profesional. Esto ha generado en la profesión, y yendo a contestar la pregunta exactamente, en algunos casos de una cierta ansiedad. Lo hemos sufrido todas las farmacias, también aquí en España, de la presión a la que nos hemos visto sometidos, llamadas de teléfono, la farmacia llena hasta los topes, con imprevisión de los pacientes de si se iba a terminar el suministro de los medicamentos que perentoriamente necesitan, y han sido meses de mucha dedicación, mucho trabajo, abriendo incluso en festivos, las plantillas muchas veces sobrepasadas en momentos en los que había gente que estaba de baja por el tema de la COVID, incluso con algunas farmacias cerradas, con mucha incertidumbre. Esto, yo creo que hemos tenido momentos de mucha presión, que buscando información que daros objetiva para esta presentación, más allá de mis sensaciones, he encontrado esto en Australia. El 25% de los farmacéuticos han sufrido ansiedad como enfermedad, que ha necesitado tratamiento. En algunos casos, por la presión que sufrían los pacientes y la incertidumbre, han sufrido acoso, nada menos que un 80% en una región de Australia, Victoria. Y son en general menos proclives ahora, que me parece tristísimo después de todo lo que hemos hecho, menos proclives a recomendar la profesión a sus hijos que hace 10 años, en una encuesta que se hace sistemáticamente en este país. Como solución a este problema, pues algunas entidades de representación profesional de farmacéuticos, por ejemplo en Canadá, han desarrollado e implementado una guía y estrategias
para ayudar a los farmacéuticos a gestionar la ansiedad y la tremenda responsabilidad que hemos sufrido, con el lema que me gustó mucho: cuidarse no es egoísta. He tenido ocasión de analizar los contenidos y la verdad es que están muy bien y muy adaptados a la realidad de los farmacéuticos. También no solamente necesitamos palmaditas en la espalda, sino que necesitamos cambios en las normas que nos permitan dar un mejor servicio. Por ejemplo, en Reino Unido se habilitó automáticamente a los farmacéuticos a cerrar las farmacias durante 2 horas y media al día, sin necesidad de comunicación, de autorización de ningún tipo, solamente para ayudar a preparar la farmacia, preparar los pedidos, las dispensaciones, poner todo en orden, limpiar. Ha sido mucho trabajo en Reino Unido, en Inglaterra concretamente, que ha habilitado a los farmacéuticos a facilitar la tarea de este modo. Pero no solamente con palmaditas en la espalda y ayudas normativas, sino que la COVID ha supuesto para todas las farmacias un desembolso notable, aumento de plantillas en algunos casos, aumento de limpieza, por no hablar de las medidas de protección, equipos de protección personal, mamparas, todo ha habido que adaptarse muy rápido y en general, como privados que solemos ser en todo el mundo, ha corrido a cuenta de los propietarios, pero en algunos países o jurisdicciones han habilitado ayudas económicas a las farmacias tan importantes como casi 20.000 euros en Nueva Zelanda por farmacia, en 2 pagos. La segunda fracción se habilitó solamente a farmacias que en el sistema de Nueva Zelanda se consideran como esenciales. En Escocia se ha entregado a fondo perdido a cada farmacia aproximadamente 5.000 euros y en Inglaterra la cifra ha subido a nada menos que 35.000 euros, que en realidad es un pago a cuenta contra futuros pagos y está negociando la PSNC, que es una entidad que representa a los farmacéuticos en cuanto a la implantación de servicios, para que efectivamente al final esto no resulte en un préstamo que haya que devolver con unas condiciones muy blandas, pero un préstamo al fin y al cabo y que sea una entrega a fondo perdido para las farmacias, que es verdad que hemos tenido que ejecutar muchas mejoras, en algunos casos con costos muy notables. Las credenciales de nuestra profesión han quedado, yo creo, acreditadas. En primer lugar, la profesionalidad excepcional. Cuando todo el mundo cerraba, no me refiero solamente a centros sanitarios, sino también a otros servicios esenciales, supermercados, gasolineras, han generado muchos problemas en muchos países. Las farmacias en general han abierto puntualmente hasta el punto de que 7 de cada 10 personas en Inglaterra en Reino Unido han visitado una farmacia, unas cifras similares al estudio que realizó el Consejo, que aporta cifras muy notables, y nos hemos tenido que adaptar a flujos de trabajo cambiantes, consejo a pacientes, interrupciones logísticas y de la cadena de suministro, en algunos casos implantación, a lo que decía en la primera parte, de nuevos servicios incluso a distancia, con formación previa, compra de EPIs, adopción de nuevas tecnologías, en algunos casos desconocidas para las farmacias, y dedicación y reconocimiento. Aquí me vais a permitir que os hable de mi ejemplo personal. Por supuesto, lo primero es reconocer a aquellos compañeros que han entregado la vida por la profesión. Estaremos siempre en deuda con ellos, no solo fuera de España, sino especialmente en España. Personalmente casi todos conocíamos a algunas de las personas que han entregado su vida por la profesión y esto nunca jamás podremos reconocérselo lo suficiente. Yo personalmente contraje el COVID a primeros de marzo, en un momento de muchísima incertidumbre. Afortunadamente fueron síntomas leves, pero estuve confinado en mi casa hasta un mes, con muchísima incertidumbre personal sobre cómo iba a poder gestionar la farmacia. Cuando más me necesitaba mi equipo y mis pacientes, pues me sentía que les estaba fallando y, en fin, no tenía más remedio que confinarme por indicación facultativa, pero bueno, un ejemplo de cómo nos sentimos los farmacéuticos son estos cupones que me entregó mi hija y que me dejó en la escalera mientras yo estaba aislado en el sótano de mi casa para poder intercambiar por un beso y un abrazo, puesto que no nos podíamos ni siquiera ver, nada más que por videoconferencia, compartíamos las cenas y las comidas a través del teléfono, eso sí. Pero bueno, y luego el reconocimiento de la población. Esto es un vídeo que me mandó mi equipo de la farmacia para que viera cómo la gente nos consideraba y es, yo creo, el ejemplo paradigmático de lo que es la farmacia. En el corazón de las comunidades, dándolo todo, sin poner ni una sola pega, haciendo lo posible y lo imposible.
espero que podáis oír los abrazos, los aplausos, porque todavía aún cuando lo veo me emociona. Y este es mi equipo recibiendo el aplauso y aplaudiendo al público. En fin, esto es la farmacia para mí, exactamente este vídeo. Gracias. Jaime, carne de gallina. Toca ahora el turno de Raúl. Raúl, ¿cómo se siente la industria del genérico? ¿Goza del respaldo que merece en estos momentos o en qué punto se encuentra el plan de genéricos o ha habido avances de algún tipo? Cuéntanos, somos todo oídos. Perdón, que tenía apagado el micrófono. Digo que, ¿cómo nos sentimos? Pues supongo que como distintas profesiones en distintos momentos, pero sobre todo en los últimos 5 años, pues bastante desatendidos, ¿no? Un ejemplo muy fácil es poner las cifras del mercado. Nosotros llevamos 5 años con una cuota de genéricos exactamente igual, a pesar de que lanzamos nuevos medicamentos cada año al mercado, a pesar de que aportamos ahorro cada año con nuevos lanzamientos, pues la cuota de genéricos no crece. Y evidentemente nos hizo mucho daño en el momento en que se decidió igualar el precio de la marca y el genérico y posteriormente quitar la dispensación favorable al genérico a igualdad de precio, ¿no? Por tanto, esas han sido 2 medidas que evidentemente no nos permiten más que sentirnos como el gran olvidado, a pesar de que somos el gran aportador de ahorro al mercado y, por tanto, de la sostenibilidad futura de nuestro sistema, que si queremos seguir trayendo innovaciones que, evidentemente, por obligación tienen que ser más caras, pues tenemos que tener medicamentos más económicos. Bueno, ¿gozamos de respaldo? No. Seguimos estando en la cola del mercado de genéricos europeo. La mayoría de nuestros países de nuestro entorno, que llevan más o menos el mismo tiempo que nosotros en genéricos, pues tienen cuotas de mercado entre el 50 y el 65% de unidades. En cambio, en España pues llevamos estancados, como digo, desde el 2015 en un 40% de unidades. Bueno, esa es la realidad. Respecto al plan de genéricos, pues bueno, está siendo todo un proceso largo. En marzo del 2019 se salió el primer plan de genéricos, que sorprendía que se llamase un plan de genéricos, porque realmente parecía solo un plan de ahorro, ¿no? O de reducción de precios. En realidad, curiosamente, tenía un preámbulo muy bueno, donde el análisis y el diagnóstico era prácticamente coincidente con todo lo que llevábamos diciendo nosotros desde hacía tiempo, pero, sin embargo, las medidas que se suponía que tenían que ayudar a cambiar esa situación, pues estaban pensando, como digo, solo en el ahorro cortoplacista, en sacar réditos de sitios donde hasta ahora no habían metido la mano y por tanto, pues bueno, no estaban pensados en favorecer el desarrollo de un mercado de genéricos o el permitir una evolución razonable al esfuerzo que hay que hacer para invertir en nuevos desarrollos, para invertir en nuevos lanzamientos, para invertir en la ampliación de las fábricas y en seguir produciendo de la manera más costo eficiente. Luego estuvo muy parado hasta noviembre del 2019, que se nos recibieron alegaciones. Ahí, evidentemente, volvimos a lo que siempre hemos dicho. No hay prácticamente ningún otro mercado en Europa, como hacíais ahora los farmacéuticos comparando regulaciones o situaciones, no hay ningún otro mercado en Europa donde el genérico y la marca tengan que estar al mismo precio por obligación. Sí puedes estar, sí puedes competir, sí tal, pero no por obligación. El único país del mundo que además desde el primer día lanzamos un medicamento nuevo y ese primer día ya tenemos que estar todos al mismo precio. No tiene sentido. Nosotros somos los que tenemos que aportar el ahorro, pero tenemos que tener un tiempo para desarrollar ese mercado. Y, como digo, tampoco hay distintas condiciones de dispensación, ¿no? Podrían ser, como hay en muchos países, distintos copagos en función de si es genérico o es marca o en función de si es un pensionista o si es un paciente activo o incluso en funciones de renta que ahora están habilitadas en nuestros sistemas, ¿no? Por tanto, esas propuestas que hicimos
en noviembre de 2019. No sabemos si han sido recogidas porque hasta hace muy poco no hemos vuelto a saber que volvían a empezar a trabajar en el plan de genéricos, ¿no? Recientemente, pues, antes de verano y después de verano con más claridad, pues las administraciones han dicho que habían planteado en el Consejo Interterritorial este plan de genéricos y una serie de medidas en las que creo que por lo menos ha quedado desterrado el concepto de subasta o de producto seleccionado, porque creo que todos hemos aprendido de esta pandemia que eso sería un desastre, pero sigue quedando mucho trabajo por hacer y, por tanto, esperamos que en las próximas semanas, si así lo decide el Ministerio junto con las comunidades autónomas, podamos tener algún tipo de medida que vuelven a ser, como digo, siempre muy simples, la diferencia en el precio o la diferencia en la condición de dispensación, o en algunas comunidades autónomas que lo gestionan a través de incentivos a cuotas de genéricos, pues bueno, cualquier medida tiene que ser proactiva y tiene que ser buscando ese crecimiento del mercado que te genera el ahorro. Bueno, esperamos, todavía no tenemos concreción y esperamos, como digo, en las próximas semanas. Estamos abiertos, como siempre lo hemos estado, a compartir análisis, a compartir diagnósticos y a compartir ideas que no son tan difíciles de buscar porque, evidentemente, tenemos 25 países en nuestro entorno que hacen cosas, algunos mejor y otros peor. Tampoco voy a decir que España es peor en todo, pero bueno, hay que intentar aprender de los buenos, no de los malos. Y, por tanto, en ese sentido, nosotros tenemos suficientes farmacéuticos. No sé si me he quedado... que en este caso nos ha reforzado tanto a farmacéuticos como a la distribución que antes se comentaba y también a la industria en general y en concreto a la que yo estoy aquí representando, a la industria en general. Y creo que de todo esto tenemos que salir fortalecidos, siempre pensando al final en que somos un servicio esencial, hay que tener medicamentos en el país para poder tratar las dolencias que tenemos. Muchas gracias, Raúl. Pues contigo cerramos el bloque 2. Vamos muy justos de tiempo, por lo que no tenemos tiempo de hacer ningún tipo de debate. Vamos muy rápido al bloque 3. Sí que os pediré un poco de concreción en vuestras respuestas, ¿vale? Y nada, vamos allá. Actuar antes de que sea demasiado tarde es lo que no para de reclamar la farmacia española ante esta segunda ola. ¿Piensan que finalmente las peticiones de la profesión serán escuchadas? ¿Son optimistas a este respecto? ¿Qué reprocharían a las autoridades sanitarias en lo referente a la gestión del coronavirus? ¿Qué les pedirían? Jordi, ahora empezamos contigo. Sí, tal y como has dicho, intentaré ser muy breve por la hora que es. Yo espero que sí. O sea, la circunstancia o el contexto que tenemos probablemente ha precipitado algunas actuaciones que en otras circunstancias pues no se hubieran dado y espero que sí, que poco a poco se vaya integrando y se vaya contando más con la farmacia, básicamente por dos aspectos. Uno es porque durante estos meses hemos demostrado el compromiso y la responsabilidad y esto es así. Y la segunda y todavía más fundamental es por la necesidad que existe en estos momentos en la población y en el sistema de salud. Es decir, la necesidad de recursos sanitarios es superior en estos momentos a los servicios en sí o a la oferta de servicios que hay, con lo cual creo que es inexcusable contar con la oficina de farmacia o la red de farmacias o con todo el sector farmacéutico en sentido amplio como un pilar más. A partir de aquí, algunas de las iniciativas que se están hablando es el desarrollo de todo tipo de actuaciones en el entorno del medicamento o de los tratamientos farmacológicos. Estábamos hablando del circuito de medicación hospitalaria. También se está hablando del circuito de medicación extranjera, que este es otro sinsentido. Es decir, cuando un medicamento está en desabastecimiento, cambia de canal. O incluso registros de actuaciones como el proyecto de primeras dispensaciones que se puso en marcha en las primeras dispensaciones de algunos grupos farmacoterapéuticos
especialmente sensibles. Pero además de esto, creo que es necesario establecer los circuitos de comunicación de una vez definitiva entre ámbitos asistenciales de la farmacia y también con otros profesionales. La famosa esta incorporación o integración del farmacéutico de oficina de farmacia en todos los circuitos y rutas asistenciales. Es fundamental definir este circuito funcional y a partir de aquí establecer unos protocolos consensuados y estos protocolos consensuados que sean de aplicación en la farmacia y a partir de aquí un registro que considero imprescindible tanto de las actuaciones farmacéuticas como de otros servicios complementarios que se puedan llevar a cabo. En este sentido, ahora acabamos de relanzar la plataforma de PharmaSurveys y la idea en un futuro, y yo creo que es hacia donde tendríamos que ir, que todas estas actuaciones profesionales que se realizan en la farmacia, directa o indirectamente, se volcaran en el sistema y hubiera un circuito de retroalimentación, más que nada, como digo, por el bien del paciente, que al final es la justificación por la cual estamos nosotros y estamos en este sistema. Bueno, no me alargo más porque, como has dicho, Laura, vamos justos de tiempo, pero yo creo que con estas 4 cosas recogía la síntesis de lo que quería decir. Totalmente. Muchas gracias, Jordi. Jaime, vamos ahora contigo, cuando quieras. Bueno, muy breve, me voy a poner el cronómetro para que veas. Vale. Bueno. Antes de que sea demasiado tarde, a ver, en general, en un análisis probablemente demasiado rápido y no exhaustivo, en general, por la parte de las entidades que nos tienen que habilitar, seguros sanitarios y administración en todo el mundo, creo que no nos conocen bien en general, tienen aversión al riesgo, no quieren equivocarse, pese a que ahora con la COVID equivocarse es mucho más barato, se perdonan los fallos a cualquier agente también, a la administración, a los seguros sanitarios. Los resultados que proveemos a veces son, aunque muy importantes, intangibles y lentos de recepción. Requieren de presupuestos que muchas veces no es fácil y cambios en normativa que a veces es incluso más difícil. Y se nos aduce que somos empresas privadas, que lo somos en general, especialmente en sistemas sanitarios públicos. Y se nos pide un cierto consenso profesional, interprofesional con otras profesiones, a veces, antes de implementar determinados cambios. No es fácil ni rápido y a veces terminamos en una especie de lucha de trincheras, ¿no? Quiero traer aquí unas palabras que dijo Dominique Jourdan, el actual presidente de FIP, sobre qué podemos hacer nosotros, porque siempre estamos buscando, o a veces buscamos demasiadas veces la culpa fuera del sector. Yo creo que a veces no somos, en general, conscientes de cambio, esto lo decía Dominique. Hay farmacéuticos que quieren ejercer como lo hicieron sus abuelos, en sus propias palabras, y tenemos que atrevernos. Tenemos que comprar futuro a base de arriesgarnos solo. Esto singularmente afecta a la remuneración de nuestra actividad en general en todo el mundo. Nuestra remuneración se basa en un margen por producto. En algunos países dependen mucho menos de estos productos, pero en general es así. Por lo tanto, hay, yo creo, pocos incentivos para que haya cambios reales sostenibles en la profesión. Necesitamos incentivos en las farmacias para que trabajemos alineados con las verdaderas necesidades de los pacientes, de los pagadores y de la administración. También muy rápido, ¿qué herramientas podemos utilizar para avanzar profesionalmente? Pues naturalmente trabajar con los agentes, especialmente administración, seguros sanitarios, pacientes, prensa, evidenciando la capacidad que tenemos en la farmacia, la capacidad potencial en base a datos objetivos. Incorporar tecnología es fundamental y aumentar la capacidad que tenemos en las farmacias, no solamente en cuanto a formación acreditada, sino incluso a recertificación y en capacidad profesional en general de nuevos servicios. Un área importantísima en la que tenemos mucho recorrido es en el autocuidado y la gestión de crónicos en cuanto a su educación y gestión, especialmente en prevención relacionada con vacunación. También tenemos mucho recorrido y en la ayuda en cuanto a síntomas menores relacionada con una consulta farmacéutica procedimentada y registrada e incluso a la dispensación retribuida de un producto financiado por la administración al sistema.
Fundamental, la salud digital. Se ha demostrado especialmente en la pandemia. Tenemos que incorporar, creo, herramientas de telefarmacia y que nos permitan cuidados a distancia, que es mucho más que videoconsultas. Tenemos que incorporar, tenemos que girar más hacia la prevención que al tratamiento en base a herramientas de inteligencia artificial que yo creo que nos están aprovechando todo lo que podríamos. Es verdad que está despuntando, pero tenemos que poner ambas manos en la gestión de grandes datos e inteligencia artificial y la automatización de procesos clínicos y logísticos, especialmente los de menos valor. La tecnología todo esto nos lo resuelve, permitiendo que los farmacéuticos pongan más tiempo en actividades de más valor. Y en cuanto a la facilitación de acceso a productos terapéuticos a los pacientes, tenemos que ser capaces de prescribir, primera prescripción y renovar prescripciones, ser capaces de gestionar el envío a domicilio no como pura logística, sino de manera segura y eficaz, con una entrevista probablemente a distancia con un farmacéutico, y necesitamos ser capaces de sustituir a la hora de dispensar forma farmacéutica, dosis e incluso principio. Tenemos que ser mejores. La tecnología nos facilita muchas herramientas. Estaba en prensa antes de ayer que Amazon por fin ha abierto una división de farmacia pura y dura, que es mucho más que la otra división que tenía, que estaba más enfocada, se llama PillPack, a crónicos complejos. Y tenemos que incorporar herramientas de salud digital de manera que podamos ofrecer un servicio digital cuando sea posible, automático, sin concurso de humanos, y humano cuando sea necesario. En un futuro donde casi todo estará gestionado por máquinas, el trato humano cara a cara será un lujo, y los farmacéuticos en esto somos expertos. Me atrevo a poneros el próximo congreso de FIP, que será en Sevilla, que tiene un peso, la tecnología en farmacia tiene un peso importantísimo. Os invito a que vengáis porque de verdad yo creo que merece la pena. Y aquí no voy a entrar en detalle, pero desde FIP proveemos a las organizaciones miembros con las herramientas que necesitan para avanzar, junto con grandes entidades supranacionales como la Organización Mundial de la Salud y la OECD, que ha sacado esta misma mañana un informe junto con la Comisión Europea sobre cómo está la salud en Europa, y me ha agradado mucho ver que por fin se mencionan varios puntos la tarea que los farmacéuticos estamos haciendo, no en cuanto a provisión de producto, que es por lo que solemos salir en esta clase de informes, sino en cuanto a nuestra actividad puramente clínica. La farmacia ha cambiado y no hay vuelta atrás. Quien no se dé cuenta de ese cambio quedará atrás y caerá. Y estos son mis datos de contacto. Estoy listo para el debate y encantado de atenderos por redes sociales o en mi correo. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Luis, siento ser tan pesada, pero te toca y rapidito. Entonces, fíjate que se voy a ser rápido porque, lógicamente, a lo mejor nos repetimos muchas veces, pero haciendo un poquito de recordatorio, se me olvidó nombrar la cantidad de colectivos que hoy en día nos utilizan a la oficina de farmacia para, bueno, pues hacer campañas o para contar con los farmacéuticos. Eso demuestra una vez más la confianza que tienen no solamente los pacientes, sino muchas instituciones, ONG, que siempre quieren contar con la farmacia, con el farmacéutico para, bueno, pues para su difusión de campañas. Y mirad, yo estoy convencido ahora mismo, pues estoy seguro que hay muchos farmacéuticos que nos están viendo. En primer lugar, les quiero dar las gracias nuevamente por la labor que hacen. Y en segundo lugar, porque yo sigo creyendo, creo en los farmacéuticos de España, creo en la marca España, que hace unos años estábamos hablando de marca España como modelo a exportar fuera de España, puesto que cada país tiene sus propias leyes y sus propias oficinas de farmacia, ¿no? Pero yo cada día tengo más confianza en los farmacéuticos, tengo más confianza en su forma de trabajar, tengo más confianza en ver cómo van evolucionando, cómo van acondicionando sus farmacias, cómo se preocupan de seguir dando el mejor servicio. Y mientras que, como yo digo, la farmacia esté viva, el farmacéutico esté prestando ese servicio diariamente, mañana, tarde, noche, con urgencias, sin urgencias, yo creo que la Oficina de Farmacia Española va a seguir evolucionando, va a seguir dando ese servicio, y lo que tenemos que hacer es preocuparnos de a todos los farmacéuticos hacerle la vida lo mejor posible, lo más fácil, para que tengan tiempo de atender a sus pacientes. Por lo tanto, yo creo en el sector, creo que sin que nadie nos lo diga, sin que nadie nos lo fuerce, sin que nadie nos lo recuerde, estamos diariamente evolucionando, sinceramente, porque entre nosotros mismos existe muchísima competencia. Por lo tanto, yo quiero, si no puedo despedirme antes, pues agradecer a todos los farmacéuticos la labor que han hecho, la labor que siguen haciendo y sobre todo esa entrega diaria que se hace siempre en beneficio del paciente. Nada más. Muchísimas gracias, Luis.
Raúl, adelante. ¿Qué demanda en ese caso la industria de los genéricos a las autoridades? ¿En qué situación? Algo. Bueno, no, como hay poco tiempo, solo quería decir, ¿no?, lo que ya hemos dicho, resaltar lo que ya hemos dicho antes, sobre todo recomendar también un informe que hemos hecho hace poco en AESEC, que es el sector de los medicamentos genéricos en la economía española, donde, pues, para que lo sepáis, pues trabajan 40.000 personas en la industria de genéricos. Entre el 2016 y 2019 ese número de empleados ha subido un 27%, o sea, cuando hablamos de industria hay que darse cuenta, y en estos momentos de crisis pues es más relevante pues la generación de empleo estable y de largo plazo, donde además hay el doble de empleo femenino que en el resto de industrias y donde además hay un porcentaje altísimo de empleo cualificado, entre ellos muchos farmacéuticos de la industria, pero también biólogos, químicos y médicos, ¿no? Además de ingenieros y muchas otras profesiones que necesitamos para hacer funcionar nuestras fábricas, para desarrollar medicamentos y demás, ¿no? Yo solo resaltaría que, lo que he dicho antes, el plan de genéricos necesita una propuesta, una política activa de desarrollo de genéricos. No vale con decir esto ya lo regulamos hace 6 años y me da igual hacia dónde vaya, porque lo que estamos viendo últimamente es que hay muchas moléculas que ya no estamos decidiendo desarrollar y que, por tanto, nunca van a tener una bajada de precios de un 40%, porque ya son moléculas relativamente pequeñas donde la cuota de mercado en los nuevos lanzamientos está siendo bajísima y nadie hace el esfuerzo de desarrollo de esos medicamentos y, por tanto, se van a quedar a un precio más alto del que deberían estar durante tiempo, porque las marcas, ya lo sabemos, no bajan los precios si no hay la presión de un genérico detrás, ¿no? Por tanto, seguimos ofreciendo nuestra colaboración a la Administración, estableciendo vías de comunicación continuadas y, sobre todo, creo que después de esta pandemia hay mucha más información y muchas más lecciones aprendidas de lo que cada uno hemos aportado. Durante la pandemia hemos trabajado, como he dicho antes, muy en colaboración con los farmacéuticos, con la distribución, con la Agencia del Medicamento también, y hemos estado reunidos todos los lunes por la tarde para monitorizar que cada medida que se tomaba no generase un pico de demanda que no pudiésemos abastecer, para asegurar los suministros de distintos medicamentos, compartiendo información entre los distintos laboratorios y, por tanto, el resultado de que no haya habido ninguna crisis sanitaria en cuanto a los medicamentos está encima de la mesa y creo que debemos potenciar la industria española, la industria de genéricos y la industria farmacéutica en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Tenemos muy poco tiempo, pero intentaremos resolver una pregunta de las muchas que nos han hecho los oyentes, que, por cierto, muchas gracias. Es una pregunta dirigida a todos en general. Es la siguiente. ¿Puede ser que se relacione profesional sanitario con sanidad pública? Pablo Perlado. ¿Quién quiera responderla? Sí, bueno, yo mismo. De hecho, la había leído mientras estábamos en las intervenciones, porque creo que, si no me equivoco, esa pregunta ha salido en el momento que estaba yo hablando. Entonces, no sé si por alusiones o no. Es muy probable. Cuando se habla de profesional sanitario se refieren creo que se refieren, y por eso muchas veces por omisión no se incluye al farmacéutico. Se refiere a aquellos sanitarios que trabajan dentro del entramado de la sanidad pública. A veces nos ha pasado el hecho de que, como farmacéuticos, al estar ejerciendo en oficinas de farmacia, vamos a decir, concertadas, esto hace que nuestra función quede un poco difuminada. Yo creo que, además de eso, es fundamental, ya lo he dicho en una de mis intervenciones, yo no tengo ninguna duda del papel de profesional sanitario esencial del farmacéutico comunitario, pero creo que es necesario dar algunos pasos, sobre todo a nivel simbólico, en este sentido de integrar la oficina de farmacia, igual que tenemos
hospitales concertados, hospitales privados, hospitales públicos. La oficina de farmacia es un establecimiento privado, de eso todos somos conscientes. Realiza una función concertada de prestación farmacéutica, pero en ciertos aspectos creo que la función asistencial tiene que ser integrada. Y poco a poco esta denominación de profesional sanitario, bien sea por este hecho o bien sea por otro que no incluya al farmacéutico, creo que poco a poco se tiene que ir eliminando del vocabulario. Muy bien, pues muchas gracias, Jordi. Si os parece, lo dejamos aquí porque ya nos estamos pasando de tiempo. Luis parece que tiene problemas con la cámara o algo ha pasado. Le damos las gracias igualmente por su interesante intervención. Y nada, no hay tiempo para más. Ha sido una tarde muy interesante. Muchas gracias a los 4 invitados que nos han acompañado esta tarde y a todos vosotros que estáis en vuestras casas. Nos vemos muy pronto. Por mi parte, eso es todo. Y ahora os dejo con Ángel Salada, que es el editor de la revista IM Farmacias. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sí, desgraciadamente no tenemos tiempo. Las preguntas que no se han podido contestar las mandaremos por correo electrónico a las personas interesadas. Pero vamos, ya no queda mucho más que añadir. Simplemente quiero volver a dar las gracias a Jaime, a Luis, a Jordi y a Raúl por su participación y por sus interesantes aportaciones. Y a todos vosotros, farmacéuticas y farmacéuticas, y a todos los profesionales del sector. Esperamos que os haya gustado. Por nuestra parte ha sido todo un placer. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo IM Meeting. Y también dar las gracias a nuestro patrocinador, Aristofarma. Buenas tardes, cuidaros mucho y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.